A comentar también el contexto político, esta crisis de enfrentamiento y algunas otras medidas que empiezan a sentirse en nuestra capital y en todo el país. Medidas muy concretas. Les hablo del pico y placa, que ahora se ha extendido a los camiones. Les hablo de los octógonos, que ahora ustedes deben ver en todos los productos. Sobre estos temas y sobre la crisis tiene mucho que comentar la Sociedad Nacional de Industrias. Su presidente, su representante está aquí con nosotros el día de hoy, Ricardo Márquez. Muy bienvenido, señor Márquez. Gracias por estar acá. Buenos días. Comentamos un poquito este ruido político, porque creo que es importante ver el contexto. ¿Cómo toma el empresariado, la Sociedad Nacional de Industrias, este confrontamiento, esta confrontación constante entre el Congreso y el Ejecutivo? Antiguamente se decía de que podía haber cuerdas separadas en cuanto a lo que es la producción y la industria. Mejor dicho, la economía y la política, ¿no? Pero eso poco a poco se está, de acuerdo a las estadísticas que salen, bajando en términos de crecimiento, y ahí nos damos cuenta que la política sí afecta enormemente a la economía. Y eso significa que precisamente los políticos que están debatiendo, que debaten para que la gente viva mejor, ¿no? Están haciendo exactamente lo opuesto. Si todos queremos que haya más clase media, todos queremos que haya más trabajo. Pero si tú ves que el ruido político comienza a afectar precisamente la creación de trabajo, que es que algunos tengan que meter la mano al bolsillo para invertir, y les da miedo y les da duda y ven esto y no creen lo que va a pasar, y algunos hasta se están queriendo ir. Entonces estamos precisamente los políticos que han subido para mejorar la vida de los peruanos, están haciendo al revés. Y eso debe de parar, porque simple y llanamente sí afecta a la creación de empleo la política. Ahora, usted tuvo declaraciones muy duras, no sé si tiene algún comentario o algo más que añadir. Yo vi que Diario Gestión tituló sus declaraciones en una nota en donde dice que, usted dice, de todos los que piden el cierre del Congreso, la mayoría no tiene trabajo. Claro, míreme, porque hay congresistas que también quieren que ellos mismos irse, ¿no? Que se vayan todos, dicen. Míreme, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay una realidad. El 70% de los peruanos no tienen trabajo formal. ¿Ok? Entonces, no tienen trabajo formal porque no se crean más empresas formales. Entonces, aquí uno, cuando se dirige a la población, ¿no?, se dirige a ese 70% de personas que no tienen trabajo formal, ¿me entiende usted? Entonces, es exactamente lo que sucede, ¿no? Yo creo que la política es para que vivir mejor, para darle un futuro compartido en crecimiento a la población. Y para hacer eso uno tiene que crear empleo. Si usted no tiene empleo, entonces lo que va a venir es que usted necesita medicinas y no tiene plata. Bueno, ¿sabe qué hará para conseguirlo para sus hijos? No, claro, pero se lo preguntaba porque yo tengo 2 trabajos, soy formal en ambos, pero yo también creo que esta situación no da para más y que en el Congreso no se hace absolutamente nada. Lo mismo mi padre y lo mismo mis hermanos que trabajan formal. Entonces es un estereotipo o una generalización quizá un poco dura, por eso se lo preguntaba. No, te lo digo dura, ¿por qué? Acá la gente no se da cuenta que vivimos en Lima, más o menos un par de millones de personas en una burbuja. Yo he ido a Pucallpa, a Huancayo. Mi hermano trabaja en Cerro de Pasco, ¿sabes? Bueno, por eso te digo, las condiciones de vida ahí no son como Lima. Y te lo voy a dar en estadísticas, ¿ok? Para decir que es una burbuja. 60% de los colegios en Lima son privados para la población. Y menos del 10% de esos colegios privados son en el interior del país. ¿Vivimos en una burbuja o no? Sí, de acuerdo. Entonces, pero por eso que es que quieran yo te que digo, se cierre el Congreso no tiene nada que ver con esa burbuja, ¿no? ¿por qué? No sé. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Me interesa, está muy bueno el debate, porque yo lo pongo en cuestión. Sí, se cierra el Congreso, se va a perjudicar al país, no se va a Y ahora mismo no se está perjudicando al país. Bueno. Esa crisis que está ahora, esa confrontación, ¿cree usted si no se hace algo va a mermar? Bueno, mire, ¿va a continuar? ¿Se va a extender o se va a profundizar? Nosotros lo que creemos en la Sociedad Nacional de Industrias es que tiene que haber un diálogo. Porque resuenan las voces de vacancias, señor Márquez. No, vacancia tampoco estamos de acuerdo. Vacancia presidencial. No, nosotros no estamos, de ninguna manera, o sea, eso es así, de ninguna manera. Los empresarios no estamos de acuerdo con eso, así, punto, ¿me entiende? Lo que queremos es que haya un mínimo de comprensión, porque mire, ve, hay empresarios que me dicen, ¿qué tengo que hacer con el Congreso?
el tema laboral, que es el tema más picante para lo que es hacer empresa, lo tiene que definir el Tribunal Constitucional, no el Congreso. Entonces, esa es la base, la piedra angular de los que están haciendo negocios, de verdad. Porque nosotros hemos crecido al 8%, al 7% con estas reglas de juego, ¿me entiendes? Cuando hay empleo... ¿Pero por qué lo tiene que ver el Tribunal Constitucional? ¿No es porque lo que sale del Congreso normalmente tiene que revisarse? Lo que pasó es que... Es una producción muy... No, es que lo que pasó es que la interpretación de lo que es la reposición, ¿no?, la ha hecho el Tribunal Constitucional y no el Congreso, ¿me entiendes? La interpretación de lo que es la reposición, que es una norma que emanó del Congreso de la República. No estaba funcionando así hasta el 2002, 2003. Y de ahí, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que se han generado más de 1 millón de contratos fijos, ¿ya? Porque el empresario ya no puede tomar chance de tenerlo estable. Entonces, ¿qué hace? Va a los contratos fijos, precisamente porque comenzó esta norma del Tribunal Constitucional a funcionar. El tema del plan de competitividad lo tiene que ver el Congreso, la propuesta del Ejecutivo de prorratear las gratificaciones lo tiene que ver el Congreso, el aporte de las AFPs o ANPs o la reforma del sistema de pensiones que afecta a los trabajadores y a las empresas que las pagan, lo tiene que ver el Congreso. Sí, es correcto. Claro, pero también te algo digo, nos interesa el Congreso, entonces. Sí nos interesa el Congreso, pero por eso te digo que tiene que haber cosas mínimas. ¿Por qué? Porque hay muchísimo trabajo que puede hacer el Ejecutivo, pero muchísimo trabajo. Y yo el otro día hablaba con un ministro, le decía, porque nosotros trabajamos con los ministros, eso quiere decir que conversamos, dialogamos, bueno, claro, ¿no?, para resolver problemas sectoriales. Y le digo, a ustedes lo criticaban y le decían que eran viceministros y que no sabían nada. Bueno, ahora yo veo que son ministros empoderados y hoy día sí hay una fluidez entre el sector privado y el sector productivo con los ministros. ¿Y qué ha cambiado? No, escucha, ha cambiado, era peor esto. Yo por eso te digo, ha cambiado, por supuesto. ¿Ha mejorado? Ha mejorado y lo que pasa que en este plan de competitividad y también de construcción de carreteras regionales se va a generar muchísimo empleo, ¿entiendes? O sea, si se comienza a hacer un mejor gasto, se va a generar muchísimo empleo y ese es el camino. Nosotros sabemos que han cambiado gente en los ministerios. Nosotros sabemos que el Ministerio de Economía ha mandado técnicos al interior del país para que agilicen la consecución de los presupuestos. Sabemos, si no estaría hablando otra cosa, porque nosotros vamos a las regiones, conversamos con los presidentes regionales, con gobernadores y nos dicen también lo que está pasando. Ahora, esas son algunas cosas positivas, de que haya diálogo, de que la Sociedad Nacional de Industrias no esté alejada, sino forme parte de la discusión. Pero ¿cuáles son los reveses? Y ahí creo que ustedes tienen una agenda muy concreta sobre medidas que ya no solo se toman a nivel nacional, sino que afecta a los empresarios aquí en Lima. Queríamos comentar porque, de acuerdo a las encuestas, en el pico y placa, que es una medida, una de las más polémicas de la actual gestión municipal de Lima, ¿no es cierto?, que además está en constante coordinación para otras futuras medidas con la Autoridad Única de Transporte que se está implementando, etcétera, etcétera. En el caso de los vehículos regulares, digamos, excepto las excepciones, valga la redundancia, hay una buena acogida. Hay como más del 50%, casi 60% de gente que aprueba la medida. Pero ahora se está implementando la marcha blanca de pico y placa para camiones. Y ha salido el gremio de empresarios, transportistas de carga pesada a expresar su voz de protesta. ¿Cómo está esto también? El diálogo, pero ya con las localidades. Yo no diría que es de protesta. Porque no es de protesta. entendamos el problema, ¿ok? Hecho que van a demandar a la comuna incluso. Bueno, mire, yo los conozco, ¿me entiendes? O sea, nosotros conversamos con ellos. Pero este es un tema técnico. Te voy a explicar por qué es un tema técnico que no debe convertirse en un tema político, ¿me entiendes? ¿Cómo no va a ser un tema técnico cuando ya nosotros, con una municipalidad, hemos ido a diferentes puntos de la ciudad a trabajar con ellos en cómo aliviar esa parte del tránsito, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Nosotros le hemos mandado también algunas observaciones y de repente, ¿no?, el alcalde trabaja solo con sus técnicos, pero no hace lo que nosotros pedimos. ¿No se ha reunido con los transportistas para evaluar esas medidas ahora? Mire, que yo sepa, no, porque yo he estado con ellos anoche, ¿no? Y nosotros en este tema específico, nosotros representamos a la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, a la Asociación Automotriz del Perú, Asociación de Productores de Cemento de Perú, a la Asociación Marítima del Perú, Asociación Peruana de Agentes Marítimos, ADEX
y la Cámara de Comercio. Y nos hemos reunido ayer todos y hemos quedado en una conclusión. Este es un tema técnico, necesitamos una mesa de trabajo, porque mira, te voy a explicar. Acaba de llamarme la gente de las Malvinas, ¿ok? Me dicen, Ricardo, mira lo que está pasando. Entre el pico y placa normal y el pico y placa de camiones, la avenida Argentina no deja entrar gente a las ¿cómo se llama? A las Malvinas, y nos está bajando más del 30% del negocio. Perdón, ¿qué restricción hay en la avenida Argentina que no deja pasar? No, o sea, cuando tú aplicas a la misma vez el de pico y placa y el de pico y placa de camiones... Que no vale para las mismas vías que el pico y placa regular. Claro. Entonces, el pico y placa de camiones es solo para Americana Sur. No, pero pasan los que pasan por la avenida Argentina, te estoy hablando. Sí, por eso digo, en la avenida Argentina no ha anunciado nada el alcalde Muñoz. Y en la resolución del peruano tampoco hay nada. Perdóname, esto no está totalmente... O sea, conforme se anuncian estas cosas, poco a poco van saliendo estos problemas. ¿Me entiendes? Sí, por eso quiero entender el problema de la avenida Argentina. Yo no, en la avenida no Argentina, ¿qué sucede? De que por las restricciones que hay, ¿no? Y del pico y placa normal se vienen todos a la avenida Argentina y entonces de esa manera hay un problema. Hay más congestión. Más congestión, eso es lo que trato de decir. O sea, ya no es contra el pico y placa de transportistas, sino contra el pico y placa de los vehículos que afectan las vías cuando se aplica, donde transportan o transitan los camiones. Cuando se aplican estos dos y la restricción de horarios... No, es que no tiene nada que ver el de camiones, pues porque ese es por la Panamericana Sur. No, pero mira, ve. Si me dice que se llega a la Argentina por el pico y placa normal es otra cosa. Mira, escucha, ¿cómo llegan los camiones, el 80% de las exportaciones al Callao? No van a llegar. ¿Cómo llegan al Callao? ¿Cómo llegan al Callao? Te estoy hablando... Por supuesto, yo le estoy comentando una de las técnica, cosas. ¿Me entiendes? Esos camiones, en un 80% del Perú, van por el Callao. Y entonces, en estos momentos, ¿no? Decirle que van a descansar un tercio de las horas, significa que el Perú va a exportar, tanto en export como en import, 35 millones de dólares al día, dicho por la Cámara de Comercio de Lima. O sea, a ver, para tenerlo claro en el tema técnico, porque no es que yo en ningún momento quiera llevar eso al tema político, ¿creen ustedes que de alguna manera restringir el horario, de repente no como lo se plantea ahora, pero otro tipo de restricción horaria para los vehículos de carga pesada, para los vehículos en general, puede ser viable? ¿O es que los camiones pueden...? No, es viable. ¿O tienen que estar en todo el día? Primeramente, el objetivo es que nosotros estamos de acuerdo con el orden vehicular. Estamos de acuerdo, ¿ok? No es que decimos, no estamos de acuerdo. No. Nosotros queremos lo mismo que quiere el señor alcalde. Una ciudad moderna. Pero hay etapas. Y esas etapas, ¿no? Mire, si usted tiene un camión que viene de Arequipa, ¿ya? Y quiere irse a Barranca, tiene que pasar por Lima. Lo que se hace en ciudades como Sao Paulo es que tienen un anillo y no pasan por Lima. Eso es una etapa superior, ¿ok? Hay medidas que se tienen que aplicar de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Y hay el estudio hecho. Lo que queremos es precisamente ver cómo trabajamos por etapas. Exacto, pero para encontrar un punto medio sobre ese tema, en temas de restricciones horarias, porque construir una infraestructura de tal envergadura no es cosa de una semana o un año. En temas horarios, ¿ustedes estarían de acuerdo en juntarse con el alcalde y plantear otros horarios? Por supuesto. ¿O es que no debe haber restricción horaria? No. Porque eso también hay en otras ciudades, que los camiones solo hay, por pasan supuesto, en otras ciudades. Hay, por decirte, en San Pablo, hay puertos secos, ya, cerca de la entrada a la ciudad, y hay, por decirte, el abastecimiento en lo que es la distribución de las comidas, trabajos en la madrugada, para que trabajen en la madrugada. Pero todo eso se tiene que coordinar. Todo eso se tiene que coordinar. Y lo que ustedes dicen es que no se ha coordinado. No se ha coordinado al detalle, ¿me entiendes? Porque aquí estamos hablando de detalles, porque los que te estoy hablando son detalles. ¿Hay un horario que ustedes le plantearían a la municipalidad? ¿Sabe que la producción pesquera, puede trabajar mejor estos zonas? Eso es lo que queremos hacer. ¿Pero tienen ese estudio Sí, ustedes? por supuesto. ¿Y cuáles son esas zonas horarias? Bueno, mire, primeramente te estoy diciendo que aquí lo que nosotros vemos es que vamos a tener que trabajar, por decirte, el abastecimiento a Santa Anita en horarios más tempranos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso se tiene que acostumbrar a la gente, punto, no hay nada que hacer, ¿no? Hay cosas que sí se tienen que hacer y punto, lo tenemos que hacer, ¿no? Que lo digo porque si no tienen una contrapropuesta, el alcalde tampoco puede adivinar. te estoy diciendo la contrapropuesta, te estoy diciendo solamente para Santa Anita que vayan los camiones más temprano. No solo para Santa Anita, no lo tengo todos acá, pero espérate, entiéndeme, yo veo 20 temas a la vez. Sí, seguro. Entonces, ¿qué sucede? De que sí me he reunido con las grandes empresas, ojo, acá hay cementeras, ¿ok? Con medianas empresas y con pequeñas empresas, y lo que queremos es resumir una mesa
de trabajo, punto. Ok. Pero no una mesa de trabajo que se demore meses. Nosotros no estamos por eso. Nosotros estamos que vamos a ir paso a paso, ¿no?, en los temas que nos ponemos poder de acuerdo. Porque Perfecto. nosotros los empresarios reclamamos mesas que funcionen. De acuerdo, así deberían ser todas las mesas. Y claro, no solamente con trabajadores, con ciudadanos, con vecinos, con los electores del señor Muñoz, sino también con los empresarios que podrían verse afectados. Me parece de acuerdo, con el diálogo creo que nadie podría cerrarse. Una última pregunta, Sí. muy rápida. El tema de los octógonos es un tema muy importante en el cual también la Sociedad Nacional de Industrias tuvo su postura propia. Ahora que se aprobó, ahora que se está implementando, ¿nadie murió? ¿No pasó nada? ¿O es que sí creen ustedes que eso ha chocado con los intereses de los empresarios? Miren, Porque yo escucho y aparentemente no ha afectado ni ha disminuido el consumo, solo que la gente miren, sabe que consume ahora. Nosotros estamos totalmente conscientes de que comer de una manera errada te produce más enfermedades que al final le cuesta en el presupuesto de salud a todos los peruanos. Y eso se debe evitar. Nunca vamos a estar nosotros de acuerdo contra políticas que causen deterioro en el ser humano de tal manera que el Estado, que no tiene tanto dinero, no puede abastecer a lo que es la población enferma. Ese es el objetivo. Y esto se tiene que mirar en un mediano plazo. Por supuesto que tenemos que sacar las estadísticas. Todavía no ha pasado ni un año. Ah, ok. Todavía está en evaluación de la implementación de esta Y norma. haremos lo que sea necesario para evitar de que se cause daño y de esa manera, ¿no?, cause más problemas en el presupuesto. O sea, usted está hablando con alguien que ha sufrido mucho en enfermedad de un familiar y yo soy presidente y lo primero que le dije, esto de acá lo arreglamos. Usted vea cuándo entré, ¿no?, y cuándo se ha hecho esa norma de los octógonos. Solo para terminar, en todo caso usted no me puede todavía contestar si está ahora, en este momento, en esta fecha, 11 de septiembre, a favor o en contra de los octógonos, porque hay que hacer un balance todavía. Ya le he dicho, yo cuando he entrado a la SNI, yo le he dicho, arreglemos esto, porque esto No, de a aquí... favor o en contra, no hace falta, digamos, yo entiendo su preocupación, yo no creo que usted sea una mala persona que quiere envenenar a la gente, por Dios, estaría acusándolo de algo gravísimo, nadie quiere eso, pero saber la posición oficial de la posición Sociedad nuestra Nacional de Industria. es que se tiene que evaluar y pues nosotros estamos positivamente por lo que mejora la población. Eso Perfecto. es la posición de la Sociedad Nacional de Industria. Muchísimas gracias, señor Márquez, por estar aquí. Siempre es válido y bienvenida la opinión de los gremios empresariales. Es bueno, porque es parte importante que mueve la economía de este país. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por vernos. Yo cierro con un tema muy importante hablando de